Capítulo 2. La nueva fórmula. La habitación estaba a oscuras y la única luz que había se encontraba en el medio de la misma. Esta iluminaba solo un sector, ya que tenía un protector redondo a su alrededor. El sector que se encontraba bajo esa tenue luz blanca era una mesa redonda, de madera blanca con 4 sillas de metal. La puerta que daba a aquel desolado lugar se abrió y entró en ella un hombre con traje militar de color caqui. En su solapa habían varias medallas. Su rostro avejentado, con canas en sus cabellos y cejas, mostraba una singular irritación. Su gorra del ejército, del mismo color que su camisa, con un emblema nacional, y cuya solapa era de color negro, se retiró de su cabeza, mientras el hombre, cuyo nombre estaba escrito en una insignia de color amarillo, casi llegando al dorado. Las letras estaban talladas y decían General Robert Tyler. Puso su gorra en su costado y la sujetó con su brazo. Sus pantalones eran de un color más claro que su camisa y gorra. Sus zapatos negros ilustrados, al punto de ser una especie de espejo negro, dieron un golpecito de impaciencia en el suelo. Después de que el general Tyler entrase, le siguieron 2 hombres, vestidos de la misma forma. Uno era más joven y tenía el cabello negro. En su solapa estaba escrito General Joseph Bacon. El otro era un poco más mayor y poseía un grueso bigote de color castaño claro, el mismo color de su cabello. Su solapa tenía escrito General Richard Wallace. Detrás de ellos entraron soldados del ejército con ametralladoras de asalto. Se acercaron a la puerta y se mantuvieron quietos con sus ametralladoras en el hombro. Los 3 generales se empezaron a ver y en sus rostros se podía notar un cierto fastidio por estar allí. Buenos días, señores. Es un verdadero placer que hayan venido, dijo una voz en medio de la oscuridad. Dicha voz, profunda y grave, hizo que los presentes se sobresaltaran. Luego, en medio de esa oscuridad, se pudo distinguir el brillo de unos ojos rojos, mientras se oía el paso de unas botas militares. Saliendo de la oscuridad y adentrándose en la tenue luz que iluminaba aquel cuarto, apareció un hombre que se encontraba cubierto por un sobretodo de color verde, con unos pantalones de color negro y unas botas militares viejas, como de las épocas de la Primera Gran Guerra Mundial. Sus guantes de fina tela oscura tomaron una silla, mientras que con la otra mano invitaba a pasar a los presentes, haciéndoles señas con finos movimientos. Pero muchos preferían quedarse lejos, debido a que su rostro estaba cubierto por una máscara de oxígeno, más moderna, pero a la vez antigua. Dicha máscara no se asemejaba a un cráneo humano, sino al rostro de un insecto, un mosquito para ser exacto. En sus visores se destacaba una luz roja que, lejos de mostrar los ojos del portador, su brillo más bien los ocultaba, dando a entender que aquel era el rostro de la persona que se encontraba delante. Una capucha de color negro cubría su cabeza, haciéndole ver más intimidante. Con movimientos finos, rodeó la mesa y se acercó a los presentes. Parecía una especie de mezcla del villano de aquel filme de Star Wars, Darth Vader, y la forma física
de aquella plaga conocida como la muerte roja en aquel cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. ¿Qué sucede, bravos señores de la guerra?, preguntó con ironía aquel hombre. ¿Acaso me tienen miedo? Dicho esto, rompió en risas, de aspecto burlón y malicioso. ¡Ja, ja, 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 ja! Por supuesto que los generales no le temían. Para ser exacto, le conocían muy bien, porque ya habían tratado con él en el pasado. Aquel hombre era Glenn Anderson, el dueño de la empresa de armamento más famosa del mundo, Fuego del Mañana. Si Anderson vestía así, era para no ser reconocido por algún criminal o asesino. Aún así, su indumentaria era imponente, y eso nadie lo podía negar. Los generales se dirigieron a la mesa y se sentaron en las sillas de metal, mientras que Glenn se acercaba nuevamente con dichos movimientos finos y escalofriantes. Después tomó una silla y se sentó. Caballeros, les agradezco que tomen algo de su tiempo para venir a verme, dijo Glenn con un tono de voz educado pero sombrío. «Por favor, señor Anderson», exclamó el general Tyler, «usted sabe que el ejército es casi parte de su propiedad. No tiene por qué fingir cortesía con nosotros, maldito gusano. ¿Cree usted que no sé que de no asistir mi pensión hubiese sido alterada?» General Tyler, usted tan paranoico como siempre, mencionó Glenn con un tono casi cantarín y risueño. Es cierto que mi empresa abastece el ejército norteamericano, pero por eso decir que soy dueño me parece muy exagerado. ¿No lo cree? Sí, dijo Tyler en voz baja. Había captado una indirecta que decía: cierra la boca o despídete de tu puesto, pensión y cordura. ¿Por qué quería vernos, señor Anderson?, preguntó el general Bacon. La pregunta del millón. En ese momento, en medio de las oscuras paredes de la habitación, aparecieron pantallas cinematográficas que mostraban el desarrollo de las células. Los hombres, allí presentes, se quedaron mirando, fascinados, cómo se podía observar que dichas células, al ser infectadas por un líquido de color verde intenso, éstas empezaban a cambiar drásticamente, haciéndose más grandes, pero sin alterar su formato. ¿Acaso son?, preguntó el general Tyler. Sí, son células cerebrales de un animal, dijo una voz gruesa en medio de la oscura habitación. Saliendo de entre las sombras apareció el doctor Lisandro, que llevaba consigo una carpeta de color marrón claro, el cual contenía distintos papeles con fotografías y dibujos de cadenas de ADN. En la portada decían: muestras de la droga LF. Los generales presentes se quedaron boquiabiertos. La droga F había sido rediseñada. Desde que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno había necesitado al espía perfecto. Alguien que pudiese entrar en las líneas enemigas del Reich y extrajera la información necesaria sin ser visto ni sospechado por nadie.
Hubo pequeños regimientos, pero ninguno tenía la suficiente eficacia para evitar ser descubierto. Tarde o temprano los divisaban. Sin embargo, hubo una gran idea planteada 3 años antes de que la guerra empezase. Un pionero en la ingeniería genética decía haber desarrollado una fórmula que podía alterar las células animales al punto de volverles más inteligentes. Según él, dicha droga podía cambiar las neuronas de un perro o un gato al punto de hacerles igual de inteligentes que un ser humano. El ejército decidió darle una oportunidad durante mediados del año de 1939. Sus primeros experimentos fueron en un colibrí y un perro. La fórmula, al parecer, sí dio resultado, pero el problema era precisamente su efectividad. Las células cerebrales de dichos animales mutaron como se tenía previsto, pero la droga continuó alterando sus otras células. Sus cuerpos, como también sus tamaños, empezaron a cambiar drásticamente, convirtiéndoles en terribles abominaciones. Dichos seres no solo eran un insulto a la creación de Dios, sino que además no servirían para nada en las actividades de espionaje. La única razón por la que dicha sustancia, llamada la droga F, junto con las abominaciones que ésta había creado, no fuesen destruidas, se debió a que el padre de Glenn, Steve Anderson, tuvo un especial interés en lo que aquel loco doctor había creado. Así fue como la droga F, junto con su creador, fueron contratados por el señor Anderson, el dueño de la empresa de armamento más poderosa del mundo, Fuego del Mañana. Las imágenes que salían de los proyectores en la pared mostraban cómo una sustancia verdosa se posaba sobre lo que parecían las células de un animal para ser absorbidas por las mismas casi de inmediato. Luego de dicho acto, las células empezaban a moverse con mucha rapidez para finalmente crecer con una velocidad impactante. Solo que fuera de un crecimiento notable, éstas no cambiaban de forma por completo, sino que todavía se las veía en su formato original. ¿Podía ser posible que... Lo que ven ustedes es la culminación de la obra de mi antecesor, dijo Lisandro. Señores, les presento la evolución de la droga F, la arma orgánica LF, o como me gusta llamarla, Wolf.